Reciban todos un cordial saludo. Me dirijo a ustedes con el fin de socializar todo el proceso correspondiente a la práctica pedagógica 1 de la licenciatura en matemáticas de nuestra Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Los 4 puntos esenciales de esta socialización corresponden a la presentación personal, el resumen correspondiente a la experiencia de esta primera práctica pedagógica, la exposición de cada uno de los elementos correspondientes al proyecto de práctica y, por supuesto, las respectivas conclusiones que se han tomado de todo este proceso. En primer lugar, soy Oscar Iván Ardila, docente normalista superior, actualmente vinculado al programa de licenciatura en matemáticas de la Escuela de Ciencias de la Educación ESEDU en el CEAD Pitalito Huila, lugar donde resido. Hago parte de la red de estudiantes de la UNAD, específicamente como representante ESEDU en mi CEAD. Para entrar en materia y comenzar a comprender la naturaleza de esta presentación, quiero hacerles un pequeño resumen de lo que ha sido mi experiencia de práctica. Para contextualizar este proceso, mi práctica pedagógica la realicé en la sede Jerusalén de la institución educativa La Esperanza, ubicada en el sector rural del municipio de Palestina, Huila. Constituye un ambiente escolar agradable, cálido, para el desarrollo del quehacer docente y el proceso de aprendizaje de los 32 estudiantes de básica primaria, distribuidos en 6 grados, de preescolar a quinto. La atención se centra en esta oportunidad y para el desarrollo de esta investigación en los 6 estudiantes del grado cuarto. La experiencia estuvo cargada de una gran riqueza de aprendizaje y formación profesional. Ha sido muy satisfactoria en cuanto a vincular directamente con la praxis todos los elementos y elementos teóricos que se han adquirido en la licenciatura. El contacto directo con la realidad del sistema educativo proyecta en gran medida los retos que tenemos como docentes en el arduo camino de una transformación educativa, de la búsqueda de una educación de calidad para los estudiantes, encaminando siempre el proceso de enseñanza-aprendizaje hacia la búsqueda, descubrimiento y construcción de conocimientos, propiciando de esta manera aprendizajes verdaderamente significativos y esencialmente vinculados con una de las áreas fundamentales del currículo escolar y, por supuesto, de igual envergadura en la vida cotidiana, la magia y la esencia de las matemáticas. Este proyecto de práctica se estructura en 4 niveles esenciales, como lo muestra la imagen. Una estrategia de aprendizaje que contempla momentos de la investigación cualitativa. El paso 1 involucra directamente la fase de observación en el contexto. Supone el estudio de la realidad de su contexto natural, asignando un sentido e interpretación de los fenómenos en los que participan distintos actores. Con la autoobservación de 3 de las sesiones de trabajo en clase de matemáticas, se dan las primeras puntadas en la etapa de reflexión de nuestra práctica, donde se tuvo la oportunidad de cuestionar y documentarse con relación al objetivo de nuestra labor. Seguidamente nos vemos en la necesidad de hacer un diseño de la unidad didáctica, la cual se materializa en un marco teórico conceptual y en la planificación de las actividades que se ejecutaron en las fases posteriores. Para el tercer momento de este proyecto, hemos pasado por la fase preparatoria e iniciamos un trabajo de campo. Es el paso que da la oportunidad de desplegar nuestras actitudes y aptitudes propias de nuestra vocación, conllevando a iniciar un proceso de constante autoevaluación. Y ya por último, se tiene la elaboración de este informe, que reúne cada uno de los aspectos esenciales de todo lo que ha sido nuestra primera práctica pedagógica de la licenciatura en matemáticas. Ese primer momento de observación nos permitió hacer un análisis y una reflexión profunda en torno a los diferentes aspectos que involucra el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de las matemáticas. Elementos como el contexto de aula, las estrategias metodológicas, el desarrollo de la clase, los recursos de aprendizaje, pasando por las opciones didácticas y las estrategias escolares, nos dan una idea muy certera de lo que manifiestan los estudiantes en su quehacer cotidiano, de las relaciones directas que se establecen entre el docente y sus estudiantes. Como evidencias concretas de esta fase de observación tenemos, para los niños el contexto de aula es primordial, el tamaño del salón, las áreas de los juegos exteriores, el estado de las paredes y los pupitres, la cantidad de luz, entre muchas otras cosas más, influyen directamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Lo importante de todo esto radica en romper el tradicionalismo de la clase, en donde únicamente se impartían conocimientos sin permitirle al niño que explorara. Por el contrario, hoy se puede ver cómo el niño es el eje primordial del proceso de formación, en donde él aprende haciendo. Se veía como las actividades iniciales de clase daban una apertura para que todos los alumnos ingresen a la temática, exploren lo que contiene y logren deducir por sí mismos de lo que se está trabajando. También el docente en primer lugar indaga sobre sus saberes previos y algunos de ellos dan ejemplos y apreciaciones al respecto. Existen unos elementos bien importantes dentro de este proyecto de práctica. La caracterización de la población. La población en la cual se trabajará la unidad didáctica o en la que se trabajó la unidad didáctica constituyó los estudiantes del grado cuarto de la institución educativa La Esperanza C de Jerusalén. Los 6 estudiantes del grado cuarto del nivel de básica primaria oscilan entre los 9 y 11 años de edad, 2 de ellos repitentes y de diferentes desempeños académicos en cada una de las áreas del currículo escolar. Una comunidad estudiantil del sector rural del municipio de Palestina, sur del departamento del Huila. La sede educativa unitaria cuenta con los niveles de preescolar y básica primaria orientados por un solo docente. El contexto sociocultural de esta región educativa, de esta comunidad educativa, está caracterizado por las costumbres rurales de la región, las familias con un nivel socioeconómico y cultural muy bajo. El tema trabajado son los elementos esenciales del pensamiento aleatorio y variacional. El contexto problematizador. Atendiendo a la diversidad de ritmos de aprendizaje y de desempeños académicos de cada uno de los estudiantes del grado cuarto, además de las características socioculturales descritas anteriormente, muestran cierta falta de interés por sus actividades escolares. Por lo general son pasivos, algunos apáticos a asumir su rol de estudiantes. Es notable en estos niños la pereza a la hora de desarrollar los trabajos propuestos, especialmente en lo relacionado con los procesos matemáticos, el desarrollo de competencias en dicha área. Existe cierta apatía hacia la matemática, lo que hace que el proceso académico se torne dispendioso y por ende se den dificultades en la consecución de aprendizajes significativos. Centrando la atención específicamente en el ámbito académico del área de matemáticas, el principal déficit que se ha podido evidenciar radica especialmente en la poca capacidad de los estudiantes para interpretar situaciones problema relacionando con el manejo de datos, la carente comprensión que tienen los estudiantes de los procesos matemáticos y su relación con el contexto en que se desenvuelven. No se da un tratamiento adecuado a los contenidos por parte de la evocación de los conocimientos previos y el análisis de situaciones reales, además de la escasa motivación que existe por el área. Y como pregunta basada en el enfoque de resolución de problemas, se han planteado con base en las fases de la unidad didáctica. ¿Cuál es la magia de la estadística? ¿Cómo ganarnos el premio mayor de una rifa? ¿Cuántas sillas necesito para mi fiesta de cumpleaños? Hablemos ahora del diseño de la unidad didáctica, la cual se ha denominado Descubrir y Aprender, en vínculo directo con el pensamiento aleatorio y variacional. Como objetivo general, tenemos el implementar estrategias didácticas innovadoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas de los estudiantes del grado cuarto de la institución educativa La Esperanza C de Jerusalén para propiciar la construcción de conocimiento significativo en el pensamiento aleatorio y variacional. Y como objetivos específicos se han trazado el reconocer un problema estadístico a través de los elementos del contexto de los estudiantes, reconocer el análisis de la información estadística como una práctica habitual de la vida diaria, reconocer situaciones reales en donde se evidencien sucesiones y cambios, comprender matemáticamente las situaciones cotidianas que involucran variaciones y sucesiones, involucrar al estudiante en situaciones que le permitan comprender las posibilidades de que ocurra un evento en particular, y también el analizar las probabilidades a partir de situaciones reales de los estudiantes. Esta es una apuesta por transformar las prácticas educativas que se desarrollan en la sede de Jerusalén de la institución educativa La Esperanza en el municipio de Palestina, y una ayuda didáctica que va a ser la base de la consolidación de una serie de herramientas útiles que necesitan los estudiantes para desarrollar con éxito las pruebas saber del ICFES, Mejor Saber, cuyo propósito
es contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación colombiana mediante la realización de evaluaciones periódicas de desarrollo de competencias de los estudiantes de educación básica. La unidad didáctica comprende 3 fases, cada una de ellas con sus objetivos esenciales, que son los específicos de la unidad didáctica, y lógicamente con unas secuencias didácticas diseñadas especialmente para la consecución de los mismos. Los nombres de las 3 fases las podemos observar. Fase 1, explorando el proceso estadístico. Fase 2, qué tan probable es. Fase 3, variaciones y cambios. Para cada una de estas fases se tuvo en cuenta un esquema de diseño que contempla una secuencia lógica en la relacionado con la construcción de aprendizajes significativos en el área de las matemáticas. PEPA, como se ve al lado de cada uno de los nombres de las 6 secuencias didácticas implementadas, en igual número de sesiones de 2 horas cada una, nos ilustra los 4 momentos específicos dentro de cada sesión. Preguntémonos, exploremos, practiquemos y apliquemos. El valor agregado de esta propuesta es la vinculación de las tecnologías de la información y la comunicación TIC a la educación matemática, ya que es fundamental comprender que los recursos tecnológicos educativos son una herramienta esencial a la hora de abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Diversas estrategias con el uso de las TIC fueron claves para vincular la motivación y el aprendizaje significativo en contenidos como tablas de frecuencias, gráficas de líneas, probabilidades de eventos, secuencias, variaciones y representaciones de cambio. Ya es hora de hablar de una de las partes más importantes de este proyecto de práctica, y es precisamente la implementación de la unidad didáctica, que anteriormente les he socializado. 6 sesiones de trabajo con los estudiantes en donde la rutina y el tradicionalismo se hizo a un lado para dar paso a la motivación, el dinamismo, la cooperación entre estudiantes y docente practicante, la búsqueda de información, el descubrimiento de procesos matemáticos y en especial la comprensión de la utilidad de las matemáticas en el contexto inmediato de los estudiantes, específicamente en lo relacionado con la estadística, la probabilidad y las variaciones. Diversos apartados de lo que fue esta implementación quiero compartirles en este momento. El inicio de la implementación de la unidad didáctica Descubrir y Aprender se ve enmarcado en un ambiente de motivación y expectativa, tanto por parte de los estudiantes como del docente practicante. Desde el inicio de esta primera sesión, los estudiantes participan activamente cuando el docente entrega 20 fichas de diferente color y tamaño. La expectativa de ellos está en si van a construir algo o tendrán que jugar con ellas. Para explorar un poco más los temas, los niños, teniendo en cuenta la situación de los servicios públicos que se les muestra, construyen en Excel la tabla de frecuencia y la exponen a sus compañeros. Ello permite que el docente practicante les comente sus aciertos y desaciertos en las construcciones. Para explorar más el concepto que se quiere comprender, el docente practicante cuenta la historia de unos estudiantes que han querido averiguar cuál es el animal preferido al verlos en imágenes. Leones, tigres, águilas, delfines y caballos dan pie para que se hable un poco de cada uno de ellos, dónde viven, cómo son, qué comen, entre otras cosas. Cuenta además que estos niños investigadores organizaron los datos en una tabla. Ah, profe, así como las que aprendimos a hacer en la clase pasada, destaca Lisette. La motivación se acrecienta cuando cada estudiante recibe un computador para explorar un recurso educativo digital interactivo obtenido de la página web Atenes. En él se pueden explorar tablas de frecuencias sobre deportes, precios de cocos y practicar para resolver situaciones como pesos de algunos niños, tiempos y distancias recorridas, tarifas de estacionamiento, etc. Muy activos y participativos, toman CDs, que son los puntos, y con regla en mano proceden a la elaboración de la línea en el mismo pasillo en donde juegan a diario, y esta vez un espacio de aprendizaje matemático. Elementos como el mejor y peor tiempo, la diferencia entre los tiempos empleados por día, son aspectos a los cuales ellos mismos sacan sus conclusiones con la sola observación de la gráfica construida. Con el uso del videoproyector y el recurso educativo audiovisual Aprendiendo Probabilidades,
que capta la atención total de los estudiantes por su dinamismo y su carácter didáctico, se da inicio a la exploración del concepto de probabilidades. Llega el momento en el cual el uso de lo que en principio tanto les ha llamado la atención ayuda a los estudiantes a comprender el tema. La balota loca, como se denomina la dinámica, consiste en una serie de intentos en sacar balotas, evitando al máximo la balota loca. ¿Y ahora qué sigue? Es la pauta que se tiene en cuenta para el inicio de la sesión. La narración que hace el docente sobre la historia de una fiesta de cumpleaños llama la atención de los estudiantes, pues se les permite fomentar todo lo relacionado con las fiestas de esta índole en la que han estado. Teniendo en cuenta la imagen en la que desemboca la historia contada, la cual corresponde a organización por mesas de los invitados a la fiesta, permite que entre todos se analice ¿cuántas sillas y mesas necesitamos para la fiesta? El docente practicante a partir del gráfico les plantea a sus estudiantes, ¿qué podemos concluir del gráfico? Profe, que unos días vendió más que otros, que miércoles y jueves vendió igual. Son algunas de las opiniones de los estudiantes. La socialización continúa realizando diferentes preguntas sobre la cantidad de venta de los 2 primeros días, de la venta del lunes en comparación con la del sábado, entre otras. Así, una tras otra, surgen experiencias muy significativas en cuanto a la implementación de la unidad didáctica Descubrir y Aprender. De acuerdo a lo presentado en este proyecto de práctica pedagógica realizado en la sede de Jerusalén de la institución educativa La Esperanza, se concluye que la mejor forma que tiene un maestro de acceder más fácilmente al estudiante es mediante una educación práctica y dinámica. El maestro, a través de la actividad de la enseñanza, ha de facilitar el aprendizaje del alumno, para lo cual dispone de diferentes elementos, medios o recursos, de los que se ayuda para hacer posible su labor de mediación cultural. La evaluación estudiantil comprende 3 elementos fundamentales. Lo conceptual, que tiene que ver con los aprendizajes de las temáticas de cada área. Lo procedimental, implicando el saber hacer. Y por supuesto lo actitudinal, que envuelve las actitudes, predisposiciones y comportamientos de cada estudiante en el proceso de formación. Lo importante de las estrategias pedagógicas radica en romper el tradicionalismo de la clase, en donde únicamente se imparten conocimientos sin permitirle al niño que explore. Por el contrario, hoy se puede ver cómo el niño es el eje primordial del proceso de formación, en donde él aprende, pero haciendo. La estrategia más importante está en poner en práctica lo aprendido. De esta manera se permite un aprendizaje activo en el niño. Son bastantes los recursos de tecnología que se cuentan para llevarlos al ámbito educativo. Es indispensable conocerlos, explorarlos e implementarlos en las aulas de clase con el fin de propiciar espacios que conlleven a la innovación y al aprendizaje significativo. Ha sido todo hasta el momento entonces en lo relacionado con este proyecto de práctica pedagógica 1. Nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.